Como todos los años decimos, la Semana del Cerebro es una fiesta para la Asociación de Centros de Idioma, para SEA, al igual que la Semana de los Idiomas, porque bueno, nos nuclea a todos los centros de idiomas del país y nos permite enriquecernos con los entrevistados y también con las actividades que cada uno de los centros en su provincia va generando. Y este año la temática es la creatividad y la innovación, algo que nos viene atravesando desde la pandemia de una forma increíble. Así que bueno, acá estamos para escuchar a Claudia Marcioni, que tiene mucho para compartirnos. Viene con toda la metodología de agilidad aplicada a la educación, al coaching, a la neurociencia, bueno, en fin, podemos aprender y enriquecernos un montón. Así que bueno, Claudia, contanos primero de dónde venís vos y dónde estás ahora. Contanos ese proceso que me parece re interesante. Bueno, hola, primero muchas gracias, un saludo cariñoso y afectuoso a toda la audiencia y a toda la comunidad de SEA y empezar agradeciendo por esta invitación que creo que nos permite estos espacios de empezar a adentrarnos tal vez a otros mundos, a inquietudes, por empezar a recorrer algunos otros caminos. Bueno, Beatriz, para contar un poquito de manera resumida, mi historia un poco es desde la parte profesional, vengo desde lo jurídico, ejercí como abogada muchos años, más allá de que siempre creo que mi propósito estuvo presente con la enseñanza y la investigación, porque no me dedicaba a un rol tradicional dentro del campo jurídico, sino que me gustaba mucho esto de investigar, la docencia, enseñar, mostrar. Y un poco yo lo relaciono a mi propósito de vida, que tiene que ver con esto de descubrir y mostrar nuevas posibilidades, sobre todo aquellas que permitan generar espacios de bienestar. Buenísimo. Todos estamos pidiendo más bienestar en todos los ámbitos, laborales y en las relaciones personales. Porque Contanos. porque en definitiva somos seres integrales y por muchos años vivimos como tratando de separarnos en pedacitos. Esto soy profesionalmente, esto soy en mi familia o este rol tengo. Y en definitiva nosotros somos seres humanos integrales que llevamos todo nuestro ser, nuestros dones, nuestros talentos y los reflejamos en los distintos roles o en los distintos contextos en los que tenemos que interactuar. Así que bueno, luego de algunas situaciones personales, terminé interesándome por el coaching y toda esta parte más de habilidades blandas. Yo venía como muy formada también desde lo técnico, jurídico, desde lo estricto, y me fui un poquito más hacia lo blando, a descubrir qué había en esto que yo digo de integrar y no ser como distintas partes en distintos contextos. Siempre cuento una anécdota que es que yo desde chica siempre me gustaron mucho los libros. En mi infancia no eran tan accesibles, nosotros no teníamos como tal vez hoy la accesibilidad tanto material de estudio, ¿no? De que hoy con internet tenemos un acceso impresionante a todo lo que queremos, que incluso el conseguir libros físicos tampoco es un impedimento. Ahora incluso es pedirlo online y que te llegue a domicilio. En mi época, cuando era chica, eso no era tan accesible, así que calculo que por eso es que amaba tanto los libros, ¿no? Y los cuidaba tanto cuando conseguía tener alguno. Y en la biblioteca que fui armando, siempre tuve la mitad dedicada a todos temas más jurídicos y específicos de las materias que iba abordando, pero la otra mitad era de lo que antes denominaban autoayuda. Bien. ¿No? Como que estaba, no estaba del todo bien visto porque era, bueno, si necesitas tanta autoayuda, algo no estará funcionando bien en vos, ¿no? Al Era principio como, también uno lo veía como, a ver, me tomo la píldora y ya mejoré tal cosa, ¿no? O sea, uno veía así los libros de autoayuda. Es verdad. Sí, sí. entonces, ya lo tenía desde hace mucho tiempo a Daniel Goleman, tenía muchos autores que hoy son de referencia,
que hoy con gran satisfacción puedo decir que he estado en contacto directo con ellos, que he podido formarme incluso con ellos. Y bueno, esto de tener la doble biblioteca hizo que yo siempre tuviera una tendencia, una inquietud esto de las habilidades blandas, de todo lo que era el mundo del desarrollo personal, que va mucho más allá de la autoayuda, ¿no? O de ese tipo de título medio peyorativo que se le daba antes a Tal cual. este tipo de material. Así que me inicié en el coaching, me formé como coach educativa, luego me fui al mundo organizacional, hice coaching ejecutivo, corporativo, me adentré en toda la parte de neurociencias aplicadas al coaching y al desarrollo personal. También hice un máster de educación emocional y bienestar en las organizaciones. Bien. Así que por eso te cuento que fui ahí como dándole sentido a esto que yo traía como propósito, pero antes tampoco lo veía como claro. Eso lo pude ir descubriendo en el transcurso de todas estas experiencias que fui viviendo. Y así es como llego a este mundo de la agilidad, y del cual tengo una visión bastante particular. A ver, contanos. Contanos Porque agilidad en la educación y agilidad en las empresas, porque, bueno, nosotros como directores de centros de idiomas nos interesa muchísimo cómo podemos mejorar esos procesos para ser más eficientes en las tareas que hacemos, ¿no? eh, llego al mundo de la agilidad, pero trayendo toda esta experiencia y quién soy en definitiva. Y la agilidad tiene dos formas para mí de verse, que obviamente tienen que ser integradas para que funcionen, pero la que mayormente se ve por ahora es esta parte metodológica de la agilidad, esta parte más dura de la agilidad, es cómo hacer de manera diferente. Entonces se habla y se escucha mucho de las metodologías ágiles. Y dentro de las metodologías ágiles van a escuchar Scrum, Kanban, sistemas de escalado, etc. Y A mí me gusta siempre, sí. por eso uno siempre, cuando escuchaba metodologías ágiles, pensaba en softwares, en tecnología nada más. Y vos me estás hablando de habilidades blandas, o sea, me estás llevando a otro campo. Así que muy interesante. Sí, sí, discúlpame, seguí. No, no, genial el aporte porque me das el pie a contar esto. Sí, las metodologías ágiles nacen de la industria y del sector Ujú. del software específicamente, con lo cual vienen de esa parte más tecnológica y vienen más de justamente esta parte dura del hacer, del programar, etc. Pero hay otro componente, y por eso a mí no me gusta quedarme solamente en lo metodológico, que es, yo sigo mucho a Frederic Laloux, que para mí es un referente, Ujú. y él escribe un libro que es bestseller, que se llama Reinventar las organizaciones, y donde él plantea cuál es el espíritu de este nuevo paradigma ágil. Y acá introducimos la palabra paradigma, que a mí me gusta mucho. De hecho, tengo un método que es efecto paradigma, que tiene que ver con esto de cómo se producen las transformaciones paradigmáticas. Y cuando hablo de transformación paradigmática, lo hablo a nivel modelo mental, personal propio individual, lo hablo Ujú. de cómo transformamos paradigmas sociales, contextuales, organizacionales o de nuestros equipos. Bien. Y transformar un paradigma, en realidad lo que hacemos siempre es evolucionarnos. Los seres humanos venimos en una evolución constante, que si nos vamos a querer estudiarla, incluso científicamente, nosotros le damos como algunos parámetros, ¿no? Y damos, bueno, este fue tal estadio, este otro fue tal estadio, entonces vamos marcando hitos que nos permiten decir que a partir de un determinado momento, de determinadas circunstancias, hemos ido evolucionando. De hecho, hasta nuestro propio cerebro, a propósito de lo que nos convoca, Sí. ha ido recorriendo un camino evolutivo. No tenemos el mismo cerebro que hace años y años y años Cuando atrás. éramos niños, digamos. Sí. Entonces, tres elementos característicos de este paradigma
son, del paradigma evolutivo o el paradigma ágil, son la autogestión, la plenitud y el propósito. Discúlpame, Claudia, porque tengo que aclarar a los que nos están viendo que Claudia está en Estados Unidos en este momento, está en Georgia, y hay a veces un poquito de delay en la Ok. voz. Entonces, ¿podés transmitir nuevamente los 3 pilares? Porque se cortó en un momento. Bien. Avísame, Beatriz, que cualquier cosa trato de cambiar la red de internet si se llega a cortar mucho. Bien. Entonces, para Frederick Laloux, esto de el nuevo paradigma ágil y la evolución que hacen las organizaciones, estas organizaciones, a la redundancia, evolutivas, tienen 3 elementos fundamentales, que son la autogestión, la plenitud y el propósito común. Bien. La plenitud era la parte donde se cortó. Está clarísimo. Perfecto. Bien, entonces, lo que yo denomino, y lo que me gusta difundir mucho, es esto del agilismo blando. El agilismo blando es toda esta parte de lo que nosotros tenemos que hacer como transformación cultural, paradigmática, en este nuevo modelo. No me sirve de mucho, me sirve de algo, ¿sí? Por supuesto, esto de cambiar la forma de trabajar y decir, bueno, yo ahora trabajo por sprint y voy haciendo entregables y trabajo con mejora continua y tal cosa, pero todo eso es metodológico. El verdadero trasfondo es cómo yo me transformo para relacionarme en las organizaciones y con las personas de una manera diferente a la hora de construir algo, de trabajar, de armar un proyecto, de salir adelante con alguna cuestión. Y aquí voy a traer algunas otras palabras, que es personas en el centro, equipos, colaboratividad, transparencia, como algunos elementos claves en los que podríamos empezar a hablar de este nuevo paradigma. Este nuevo paradigma trae a las personas en el centro. Ya no nos vamos a hacer tanto pie en los procesos. Antes, nosotros hacíamos la analogía de que las organizaciones eran como máquinas. Nosotros éramos un engranaje, ¿no? Los famosos recursos humanos. Éramos un engranaje más de la máquina. ¿Y cómo funcionaba bien ese engranaje? Si estaba aceitado. Era todos los términos de creencias un determinado paradigma. Si estábamos bien aceitados y sí, éramos como robotitos, esto de seguimos el procedimiento rajatabla. Si yo tenía un procedimiento de calidad y el recurso, el eslabón humano, seguía rajatabla el proceso ese, el resultado iba a ser teníamos, excelente. actualmente, eso ya nos dejó de funcionar. Las organizaciones que siguen sosteniendo eso ya no nos están funcionando, ya no están siendo rentables, ya no están siendo exitosas. Ya empezamos a ver que esas personas, de tanto aceitarlas y tanto exigirlas en el proceso, las quemamos. Las personas no nos sentimos en bienestar en ese formato. Tal cual. Sí, Porque sí. a la mayoría no nos gusta hacer cosas, engranajes, teniendo que estar haciendo un trabajo sin el que le podamos dar sentido. Entonces, ¿cómo viene el nuevo paradigma acá? ¿Qué pasa con todos Como, nosotros, los que trabajamos en distintos centros, en distintos lugares? Bueno, ¿cómo aplica? bien, así como nosotros hemos evolucionado a nivel personas, hemos evolucionado nuestra conciencia, sentimos ahora como un llamado a darle sentido al trabajo y a la vida. Esto de que tanto se habla de empezar a hacer lo que nos gusta, de que queremos poner, sentimos que a lo mejor un trabajo de toda la vida rutinario o para el que uno se preparó nos empieza a hacer como, como que no nos da todo lo que necesitamos o lo que queremos. Sí. Entonces, justamente este paradigma viene a dar solución a estas situaciones, viene a darle un lugar a
esa evolución de conciencia de las personas, pero también viene a dar respuesta a este famoso mundo y Cavani, del que tanto hablamos, ¿no? El mundo ha cambiado, las personas hemos evolucionado. Y el contexto actual del mundo tiene que ver con incertidumbre, complejidad, fragilidad, no linealidad, volatilidad, ansiedad. Y para eso ya no podemos estar trabajando con los mismos formatos y las mismas creencias incluso que como lo hacíamos antes. Entonces, este nuevo paradigma en las empresas, que ya es exitoso, empieza a poner en el centro a las personas y en sus interrelaciones, a trabajar en células o equipos colaborativos. Bien. Y equipos colaborativos que trabajan con transparencia en plenitud y con un estado óptimo. O sea, como que se corre ese modelo de competencia que había antes, ¿no es cierto? En todas las estructuras de las organizaciones estaba esa competencia por querer sobresalir. Ahora vos me estás hablando de algo más horizontal, ¿no es cierto? Como que se necesita el trabajo de cada uno para realmente poder lograr el objetivo y ganar tiempo de bienestar personal, ¿no? Me parece Tal que vas cual, por ahí. Es tal muy cual. interesante esto de la colaboración y la transparencia. Me parece como un concepto muy, muy nuevo lo de transparencia. Ujú. La gran diferencia, o si tuviera que poner como dos polaridades, es este paradigma competitivo y el paradigma colaborativo. Claro, En el competitivo, nosotros estábamos acostumbrados a destacarnos individualmente, trabajar individualmente, claro. conseguir y no compartir la información o el poder, Mm. y esto de si uno subía a un puesto jerárquico era porque otro no tenía el acceso, ¿no? Entonces esta competencia de yo no te voy a facilitar cosas para que subas vos porque quiero subir yo. Exacto. Esta lucha jerárquica que se daba mucho en las organizaciones. Ahora, en este paradigma colaborativo es, no podemos, en este nuevo contexto de complejidad y no linealidad, nosotros no lo podemos abordar, no podemos dar buenas soluciones de manera individual. Ya no se puede, ya fue. Eso es un paradigma anterior, totalmente. Sí, sí. La Tenemos que forma de dar respuesta es en nutrirnos, equipo. nutrirnos, sí, unos con otros. Ujú. Y sobre todo, desde apalancarnos en nuestros propios talentos. Claro. ¿Qué Podemos, capacidad cada uno puede aportar a ese equipo? y que tiene que ver con esto de todas nuestras habilidades blandas puestas en juego y de todas nuestras características personales. Yo puedo tener un equipo de profesionales del mismo rubro, por ejemplo, puedo tener 3 contadores o 3 abogados o 3 coaches trabajando juntos, pero cada uno va a tener una característica diferente, cada uno es talentoso en algo, Sí, sí. porque uno será muy bueno a nivel holístico y creativo, otro será muy bueno en las relaciones, otro capaz que es muy de trabajar por objetivos y uno más apegado a procesos, y podemos tener la misma formación, pero todos somos diferentes. Y todos tenemos como unas características, que es esto que nosotros denominamos talentos, que son ciertas cuestiones naturales y unas habilidades particulares, que por más que tengamos la misma formación, eso nos hace aplicarla de una manera diferente. Muy interesante, muy interesante. Por eso uno Y ve hoy en día que esas organizaciones tan exitosas son justamente las que nuclean una población heterogénea, ¿no? Heterogénea en sus capacidades y en sus talentos.
Mientras que antes no, uno veía esas organizaciones donde tenías el departamento de ingenieros, el departamento de contadores. Eso ya no va más. Tenemos que mezclar talentos para poder tener otro tipo de resultados. Tal cual. Tal cual. Y aparte, aprender realmente a trabajar en equipo y entendernos desde nuestras diferencias. Y poder Por, convivir con las diferencias, ¿eh? Porque ese es otro tema. No es fácil, ¿no? Cuando en un equipo tenés las discrepancias, ¿no? ¿Cómo se convive con eso? porque generalmente uno tiende a, de alguna manera, llevar mejor con el que trabaja similar o con el talento similar. Si es alguien, por ejemplo, de trabajar muy apegado a los procesos, bueno, me llevo bien con eso y creo que todo el mundo tiene que trabajar de esta manera, apegado a los procesos. Y no, no todos tienen que trabajar iguales, porque se trata de integrar los talentos y las diferencias. Muy interesante, muy interesante. Para eso hay un gran acompañamiento, hay que realmente transformar la mentalidad, poder trabajar en equipo, poder trabajar realmente colaborativamente. Bueno, es este caso que yo decía, ¿no? Vamos a las entrevistas de trabajo y todo lo primero que decimos, somos buenos para trabajar en equipo. Tal cual. ¡Ey! Todos lo ponen en el El gran currículum. cuento. Todos ponen, ¿no? Habilidades, buen trabajo en equipo. Y después, Es el gran cuento que nos el contamos, gran cuento. Sí, porque sí. en los hechos, funcionar a diario en la convivencia de un equipo, cuando aparte por ahí tenemos que surfear las circunstancias de entregar a tiempo algo, de algún obstáculo que surge, de alguna presión Ujú. que llega, ahí realmente nos Sí, damos sí, cuenta que no nos funciona tan bien o no sabíamos tan bien trabajar en equipo. tal cual. Entonces, en esto, el paradigma ágil hace mucho hincapié, de hecho tiene nuevos roles dentro de las organizaciones que se encargan de acompañar estos equipos Ajá. para que se entiendan, para que comprendan cómo se interrelacionan de sus talentos, para que cada vez sean más transparentes, para que cada vez sean más colaborativos, para que en esto de la colaboratividad entendamos que también tenemos que trabajar en plenitud y con un estado óptimo, según Daniel Goleman, Ujú. y lo tenemos que aprender, tenemos que hacer una transformación para eso, porque no vinimos con ese chip, Decididamente no. pero sí es algo que todos los seres humanos estamos empezando a sentir como ese llamado de mayor bienestar, de nos empezamos a dar cuenta esto de que éramos productivos cuanto más horas estábamos trabajando. Claro. No va. Post pandemia, esto no va más. Y en este, como vos bien describís, ¿no? En esta atmósfera de incertidumbre que uno tiene que buscar esos momentos de bienestar, de tranquilidad, y bueno, es como que hay que, de alguna manera, las horas que uno trabaja tienen que limitarse, rendir de otra forma, y uno salir feliz de esas tareas. Y no esto de, uff, tengo que ir a trabajar, ¿no? Ahora, yo te escucho y digo, qué difícil es para nuestros equipos hacer que los docentes trabajen colaborativamente, que compartan, ¿no? Contenidos. Bueno, es un trabajo constante que uno tiene que hacer, digamos, y siendo todos colegas, ¿no? Pero es como vos decís, es muy fácil decirlo, pero después cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Está muy, muy Bien, interesante. por eso para llevarlo a la práctica ya hay muchos casos exitosos dentro de las organizaciones, más del tipo empresas de distintas industrias, sobre todo, bueno, actualmente las organizaciones que generalmente nacen ágiles son las startups, Sí, que me son las que imaginaba, están claro. despuntando y son las que están generando estos famosos unicornios que escalan aceleradamente y Ujú. son exitosas, ya
su génesis es ágil. Hay muchas grandes empresas que también hicieron la transformación. Cuesta un poco más cuando es una gran multinacional, por ejemplo, que quiere dar la transformación hacia la agilidad. Bueno, cuesta un poco más, pero también es posible. Y un poco el motivo de la charla de hoy es cómo todos estos casos de éxitos que ya se están dando en el ámbito empresarial lo podemos trasladar a la educación. Y cuando hablo de educación hablo de hablar de cuestiones de políticas educacionales, hablar de las instituciones educativas, hablar de los docentes, hablar de los directivos, hablar de los alumnos y hablar de los padres. Todos Es nuestros todo el ejes. contexto. Sí, sí, tal cual. Es todo el contexto. Ya a nivel internacional hay muchos casos donde se empieza a ver que implementan cuestiones de agilidad de este nuevo paradigma e incluso mixeadas con mucho de coaching en la educación. Hay algunos buenos ejemplos de implementación de agilidad en Francia, que hay todo un movimiento que tiene que ver con agilidad y educación. Y también aquí en Estados Unidos hay un modelo educativo que es socrático, que mezcla los principios de este paradigma y que está dando grandes resultados. Por supuesto, en su ejecución, algunos fallan porque hay que terminar de encontrar la vuelta, pero hay muchos casos de éxitos donde ya se empiezan a implementar estas características de este paradigma en el ámbito educativo. Qué bueno. Y te pregunto, dado estos nuevos paradigmas que vos estás hablando, el desarrollo en Francia, el desarrollo que estás viendo vos en Estados Unidos, aclaremos que Claudia es cordobesa, así que sabe lo que es la educación acá en Argentina. ¿Cómo estamos nosotros posicionados en esto? En estas innovaciones, ¿cómo ves nuestra educación? Porque yo la siento como que, bueno, bendito Sarmiento, pero como que seguimos todavía, ¿no? Si bien en idiomas somos muy privilegiados, realmente hemos sido muy innovadores en idiomas, pero igual, ¿cómo nos ves con estas posibilidades de crecer en estas prácticas, en estas buenas prácticas de metodología ágil? ¿Cómo ves que puede hacer el país para llegar a eso? Yo creo que a todos el, el hecho de haber atravesado la pandemia nos hizo hacernos muchas preguntas. Estuve en el momento de la pandemia acompañando a algunos docentes y a algunos proyectos de índole educativa en Argentina y bueno, también en Latinoamérica, en México, y todos expresaban este mismo sentir de hay algo que hay que cambiar, hay algo que hay que transformar. Esto ya no nos está sirviendo. Se dieron con la pandemia, con esto de pasar a la virtualidad, ¿no? Ahí como que a muchos los descolocó y como que muchos empezaron a hacer más preguntas. Y yo escucho que hay muchos actores dentro de esto que hablábamos de la educación en general, que tienen esas inquietudes. Muchos ya están haciendo varias cosas, pero creo que todavía, en la mayoría, nos cuesta salirnos de la caja. Nos cuesta pensar una educación diferente. Queremos una educación diferente, pero a su vez nos cuesta pensar en una educación diferente. Claro. Hablamos de mucho de trabajar con desarrollar competencias, pero después seguimos evaluando bajo el sistema tradicional. Es verdad, es verdad. Seguimos con los exámenes, es verdad. Entonces, creo que actualmente tenemos un estadio propicio para la transformación, pero necesitamos más actores comprometidos con la transformación. Hay mucha Claro. gente capacitándose, hay mucha gente, vuelvo a repetir, con esta inquietud de generar. Creo que
cuanto más actores seamos comprometidos con la transformación, más hacia ese rápido se camino puede vamos a llegar ir. al objetivo. Sí, y A yo ese creo que camino vamos a ir. en ese sentido felicito a ASEA, a la Asociación de Centros de Idiomas, con estas inquietudes que viene teniendo post pandemia, de incursionar en todos estos campos, porque es la forma de poder acceder a estas técnicas o prácticas más innovadoras, ¿no es cierto? Y nosotros en la enseñanza de idiomas, que rápidamente nos convertimos con la virtualidad. La verdad que en ese sentido creo que fuimos muy exitosos todos, a todo nivel, niños, adolescentes, el adulto de empresa, pero igual creo que ahora la realidad nos pone contra la pared y nos dice, bueno, ahora hay que ser más eficaces en los resultados. Digamos, no podemos estar años para aprender un idioma. Entonces, bueno, hay que pensar en nuevas metodologías. Cada centro está viendo de innovar en su forma y por eso viene esta actividad de la Semana del Cerebro para poder compartir realidades y los resultados que vamos aplicando, ¿no es cierto?, que vamos obteniendo. Pero bueno, creo que lo que vos planteás es sumamente innovador y creo que tenemos que seguir nutriéndonos de personas como vos que vengan y nos planteen para poder investigar e ir haciendo esos cambios, ¿no? Muy, muy interesante, Claudia. Bueno, para finalizar la charla, ¿qué querrías dejarnos como mensaje final a todos los centros de idiomas? Primero, creo que el mensaje es, se pueden generar y construir espacios de bienestar. Para eso necesitamos transformarnos paradigmáticamente, necesitamos transformar las creencias que tenemos acerca de la educación y cómo tiene que ser. Entonces en esto va el salirse de la caja. Tenemos que volver a trabajar sobre el propósito que tenemos y nuclear a todos los actores de nuestra institución a través de ese propósito que queremos para acompañar a estos estudiantes o para acompañar a las personas de empresas. Entonces empezar a revisar y plantearnos algunas otras cosas, dejar el formato tradicional. Si realmente queremos ser creativos e innovadores, bueno, hay que salirse del formato tradicional. Algunas pautas para esto, en este nuevo paradigma, empezar a cambiar nuestras creencias, salirnos de la caja. Muchas veces innovar es una palabra como grande, ¿no? Pero con pequeñas acciones podemos empezar a trabajar en este camino de innovar. Creo que hay un gran desafío, el contexto no solamente cambió, sino que sigue cambiando y de forma acelerada. Viene actualmente la disrupción de la inteligencia artificial, otro gran tema. Otro gran tema, sí. Que para mí, lo podríamos abordar en otra charla, pero para mí tiene que ver con afirmar cada vez más esto de cuáles son nuestras características como seres humanos, qué traemos como talentos y dones para poner en juego, eso va a ser el diferencial. Claro. Y la inteligencia artificial y todo lo que sea tecnológico nos va a dar un gran soporte para lograr este estado óptimo de hacer lo que nos gusta desde nuestros talentos y aportar desde ahí. Otra cosa que podría compartir con ustedes y dejarles es la inquietud y la curiosidad. Si sienten que hay que cambiar cosas en la educación, involúcrense, que esa inquietud y esa curiosidad los lleve a investigar, a escuchar, a tratar de aplicar cosas nuevas, ¿sí? Y bueno, un poco esto, todos tenemos que irnos ayornando a este nuevo mundo, entender que también hay algunas generaciones nuevas que vienen ya. Y que vienen más preparadas que nosotros, Con otra cabeza. con otra cabeza, más dispuestos, ¿no? A no quedarse en un modelo anterior y a probar, porque yo creo que el tema es animarse, ¿no? O sea, repensar, investigar y animarse, porque bueno,
es ensayo y error. Y ahí está, ¿no? La única forma de poder realmente producir el cambio. Y en agilidad trabajamos mucho con la experimentación. Claro. Entonces, nos animemos, como vos bien decía, hay mucho que tiene que ver con animarse, nos animemos a experimentar cosas nuevas. Que no es poner todo en riesgo, no es que si fallamos vamos a perder grandes cosas. Experimentemos, en agilidad también experimentamos de menos a más, experimentamos en chiquito, prototipamos, hacemos pilotos, hacemos pruebas, y después, una vez que entendemos qué nos está funcionando, escalamos. Claro. Pequeños pasitos para poder llegar a ese objetivo. Bueno, Claudia, muy interesante. No sé si querés agregar algo más, pero estoy segura que cuando escuchen esta entrevista te vamos a querer nuevamente en otra entrevista. Mucho para seguir indagando, realmente. Pero bueno, no sé si querés agregar algo más. Muchas gracias por la invitación. Esto fue una introducción muy genérica, con gusto, a disposición para todos ustedes, para lo mejor en el futuro ir profundizando más concretamente sobre algún punto o algún tema en particular o algún abordaje de implementación específico. Pero desde ya, muchas gracias a todos los que nos estén mirando y nos vayan a ver en las grabaciones, y un saludo cordial a todos. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Claudia Marcioni, ya prepárense todos a empezar a googlearla. Nos ha dejado muchos conceptos, colaboración, transparencia, plenitud, bienestar. Creo que con todos los conceptos, debate socrático, qué interesante. Vayamos viendo las argumentaciones socráticas. Bueno, creo que nos despertó a muchas cosas, así que ahora, creatividad, innovación, Semana del Cerebro. Muchas gracias, Claudia.